Hola chicos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal de YouTube. Bien, básicamente en este video vamos a analizar Meta, vamos a ver si es una buena oportunidad de inversión o una mala oportunidad de inversión. Les voy a mostrar todas las cosas que yo hago para analizar una compañía desde cero. Bien, sin ir más lejos, ahora sí, vamos con el video. Bueno, acá ya estamos en la plataforma, disculpen el ruido de fondo, prendí el aire porque me estaba asando literal acá, estamos en Meta, vamos a Financials, siempre es el mismo proceso, acuérdense eso. ¿Qué teníamos que ver en Financials? Acuérdenselo, pero vamos a la parte de justamente estado de resultados o Income Statement y acá tenemos que ver las ventas. Está todo en inglés porque si lo pongo en español literal y no les estoy mintiendo, la página se traba, no sé por qué será, supongo que no le gustará el español, qué sé yo. Pero vamos a ver, tenemos que ver que las ventas sean crecientes y sean positivas. Crecientes, ¿qué significa? Que año tras año vayan creciendo, acuérdense, esto es muy importante. Ventas es gross profit, justamente net income es beneficio neto, que es otra de las cosas que tenemos que ver, y EPS es el beneficio por acción, o sea, la ganancia por acción que tenemos que ver. Esas tres cosas son las que tenemos que ver en el estado de resultados, que es el income statement. Ventas, por lo que podemos ver, acá tenemos todos los años, 2020, 2021, 2022, 2023, y TTM es literal el último año o el último estado de resultados o la última ganancia. Normalmente estos estados de resultados o estos income statements se publican cada 6 meses, entonces ténganlo muy presente eso. Bien, el gross profit o las ventas, que son las ventas, son las ganancias brutas por la actividad principal que tiene la empresa, como podemos ver, van creciendo a lo largo de los años. ¿Qué significa esto? Que cada vez la empresa está ganando más plata con su actividad principal. Bien, como podemos ver acá en 2021 son 95.000. Bueno, acá decrece un poquito, pero después en 2023 vuelve a subir y en TTM también vuelve a subir. O sea, en general es creciente. Fíjense que acá en 2019 a 2020 también crece, después de 2020 a 2021 también crece, acá decrece un poquito, pero vuelve a crecer. Bien, pasamos literal acá, diluted net income available to common stockholders, que básicamente, disculpen mi inglés que no lo pronuncio muy bien, pero básicamente es el beneficio neto disponible para los accionistas de la empresa. O sea, el beneficio neto más diluido o más neto que se pueda encontrar, el que está disponible para los accionistas. O sea, la ganancia neta neta, o sea, la ganancia que vos te llevas o que la empresa se lleva al bolsillo. Este año es 2019, este es 2020, este es 2021, 2022 y 2023. Como podemos ver acá, va creciendo, después sigue creciendo a 39, después decrece por ese año también. Acuérdense, ese año del 2021 al 2022 también las ventas fueron decrecientes, entonces tiene sentido que justamente las ganancias netas también sean decrecientes. Después crece de vuelta a 39 y después crece de vuelta a 55. Entonces, por ahora, por lo que podemos ver en esta empresa que es Meta, que es Facebook, tiene beneficios netos y ventas positivas. Entonces, por ahora es una muy buena empresa. Bien, y el earning per share, como pueden ver, no lo podemos encontrar acá porque hay veces que esta plataforma determinadas estadísticas no las publica, pero lo vamos a ver en esta página que tengo acá que se llama Seeking Alpha para ver si el earning per share es creciente o no. Bien, vamos a Seeking Alpha, en Seeking Alpha vamos a justamente Financials y acá básicamente vamos a buscar estado de resultados, en realidad ya lo tenemos puesto, tenemos Income Statement. Bien, acá está el EPS, vamos a buscar Diluted EPS, que literal es el más neto de todos, y vemos que va creciendo de 2019 a 2020, después crece de vuelta a 2021, después decrece por ese año. Acuérdense que de 2021 a 2022 las ventas decrecían y también justamente el beneficio neto, entonces tiene sentido. Entonces también tiene sentido que el EPS o la ganancia por acción, o sea, el beneficio neto por acción, la ganancia por acción que tienen los accionistas decrezca también. 13, después, bueno, baja a 8 por lo que acabamos de decir, sube a 14 y después sube a 21. Entonces podemos decir que al menos los últimos 3 años la ganancia, el EPS fue creciente. Bien, ahora pasamos a la parte de balance general, donde vamos a ver los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Bien, como dije acá vamos a balance general, donde vemos los activos, los pasivos y el patrimonio neto. Activos, acuérdense que eran todas las cosas que tenía la empresa, todas las cosas que poseía la empresa. Por ejemplo, bueno, los bienes que posee la empresa, las deudas que tiene la empresa, los créditos que da la empresa, las inversiones que tiene la empresa y un montón de cosas más. Pero principalmente eso. Bien, como podemos ver, van creciendo a lo largo de los años. Acá tenemos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Siempre va
va creciendo justamente. Bien, los pasivos, siguiendo con el ejemplo, son todas las cosas o todas las deudas que tenga la empresa. Bien, podemos ver acá que justamente va creciendo, pero en realidad no importa porque siempre que los activos sean más altos que los pasivos, la empresa justamente siempre va a tener más plata de lo que debe. Entonces no hay ningún problema por ahí. O sea, lo importante es que el patrimonio neto sea creciente y que los activos sean crecientes. Después los pasivos no importa porque justamente si los activos son crecientes y son más altos que los pasivos no va a importar porque tenemos más cosas de las que debemos. Bien, y como justamente podemos ver acá, podemos ver que el patrimonio neto también es creciente al menos los últimos 3 años. Siempre acuérdense que esa diferencia de 2020 a 2021 siempre va a ser negativa. Bien, pasamos al free cash flow y lo último que tenemos que ver es el free cash flow o el dinero disponible que se mueve dentro y fuera de la empresa. Tenemos que ver que sea creciente y positivo. Por lo que podemos ver acá va decreciendo, después decrece de vuelta, después decrece por ese periodo de 2020 a 2021 y los últimos 3 años ya es creciente, así que perfecto, o sea, es creciente y positivo. Significa que cada vez tenemos más dinero disponible para justamente mover dentro y fuera de la empresa, para actividades dentro y fuera de la empresa. Bien, acá ya vamos a Key Metrics. Key Metrics para ver los ratios, esto era el siguiente punto de mi análisis. Tenemos que ver los ratios de rentabilidad, solvencia, liquidez, valuación y justamente eficiencia. Eso es muy importante que lo entiendan también. Primero analizamos justamente los estados de resultados, que es lo primero que vemos, después los ratios, después esos ratios lo comparamos con su promedio de los últimos 5 años, o sea, sus últimos 5 años para ver si la empresa está mejor que esos últimos 5 años, o sea, si la empresa tuvo un mejor desempeño o está teniendo un mejor desempeño ahora que en esos últimos 3 o 4 años. Después lo comparamos con sus competidores para ver cómo le está yendo y por último con su industria. Bien, el primero que vamos a ver va a ser el ROA, que es la rentabilidad sobre los activos. Es básicamente qué tan rentables somos en el manejo de nuestros activos. Bien, podemos ver acá que tenemos un 23%, es un porcentaje bastante alto y lo tenemos que comparar con el promedio de sus últimos 5 años. Bien, lo que hacemos básicamente es sumar los últimos 5 años o los últimos 5 porcentajes y dividirlo por esa cantidad, o sea, estos 5 dividido 5. Y si nos da más alto este último año que ese promedio, significa que a la empresa le está yendo mejor en estos últimos 5 años a ese promedio de los últimos 5 años. O sea que el rendimiento del último año o el rendimiento que está teniendo ahora es mejor que los últimos 5 años que tuvo. Yo lo voy a sumar así en la cabeza, pero ya sumándolo en la cabeza me doy cuenta que es mejor. Porque acá tenemos 23 y ninguno, salvo este que le gana por poquito, ninguno de esos últimos 5 años es mayor a 23. Entonces haciendo un promedio no sé cuánto da, pero ya me doy cuenta que este último año fue mejor a esos últimos 5 años. Y probablemente en los siguientes ratios también sea mayor este último año a estos últimos 5 años. Bien, acá tenemos 36 en el ROE o la rentabilidad sobre el patrimonio que tiene la empresa o sobre el manejo del patrimonio, porque equity es patrimonio. Bien, acá tenemos 28, 18, 31, 25 y 19. Sumado a 36, si lo dividimos por 6 o por 5, por el número que nosotros queramos, nos da también mayor en este último año. Y lo mismo con el Return on Invested. Si piensan que no lo estoy explicando muy bien, pueden ir a los anteriores videos del curso y se van a dar cuenta que en esos videos lo explico mucho mejor, explico literal qué es cada ratio. Hay videos específicos para cada ratio en general, por si les interesa. Y justamente entenderlos mucho mejor a la explicación que estoy dando en este video, que es un poco más tranquila explicación básicamente. Bien, el Return on Invested Capital, el retorno sobre el capital invertido de la empresa, y también acá por lo que podemos ver también es mayor a su promedio. Después pasamos a los ratios de eficiencia, tenemos que ver el Asset Turnover, porque Inventory Turnover y Days Inventory no hay para esta industria en particular. Vemos que es de 0,66 y está muy parecido, el promedio es muy parecido a su último año, o sea, más o menos están empatados. Te diría que por ahí el promedio de los últimos 5 años es mejor. Esto significa que en el último año no le está yendo muy bien a la empresa en torno a este ratio. Asset turnover es básicamente la eficiencia que nosotros tengamos en el manejo de nuestros activos. Y bueno, tiene que ser lo más alto posible, en realidad si es mayor a 1 mejor, pero para que sepan un valor a buscar. Lo mismo con los ratios de rentabilidad, no hay un número específico, es todo comparación. O sea, vos te vas a dar cuenta de qué tan bueno es cada ratio si lo comparás con su competencia, con su industria y con su promedio de los últimos 5 años. Porque los ratios varían mucho, por ejemplo, en una industria pueden ser de 10% o de 15%, acá son, por lo que podemos ver, son de al menos 25%, pero en otras industrias pueden ser de 9%, 8%. Y como te dije, los ratios varían, son más altos o más bajos dependiendo de la industria en la que esté la empresa.
pero van a ser más altos o más bajos o van a ser mejores cuando vos los compares con justamente su competencia, su industria y su promedio. Por ejemplo, acá nos damos cuenta que tan buenos son los ratios de rentabilidad cuando los comparamos justamente con su promedio. Bien, entonces, por lo que podemos ver, el asset turnover no es tan bueno, encima capaz sería menor que su promedio de los últimos 5 años, eso está para anotarlo. Ahora vamos a los ratios de liquidez. Bien, el current ratio y el quick ratio son dos ratios muy importantes que tenemos que ver. Básicamente, los dos te dicen qué tan líquida es la empresa. Líquida básicamente significa la plata que nosotros tenemos para pagar nuestras deudas en el corto plazo. O sea, si tenemos los activos, si tenemos el financiamiento para pagar esas deudas en el corto plazo o no lo tenemos. Si el ratio es de 1 o si es mayor a 1 es un muy buen número, porque básicamente te dice que nosotros tenemos un peso para pagar ese peso de deuda en el corto plazo. Acá los dos ratios, el current ratio y el quick ratio, son mayores a 1. Esto significa que tenemos 2 pesos 73 o 2 pesos 57 para pagar cada peso de deuda que tengamos. O sea, nosotros pagamos la deuda que tenemos y nos quedan 1.73 o 1.57 de pesos para hacer lo que nosotros queramos, básicamente. Entonces, es un muy buen número. Bueno, después los ratios de solvencia, que básicamente es lo mismo, pero es deuda a largo plazo, o sea, deuda mayor a un año en tiempo. El quick ratio y el current ratio, que son de liquidez, es de deuda a corto plazo o menor a un año. O sea que tenemos que pagar en un plazo menor a un año. Bien, pero lo importante que tienen que saber acá es que el debt equity tiene que ser menor a 1 y el financial leverage menor a 2,5 para que sea una buena oportunidad de inversión. Y acá en ambos casos lo es, así que es una buena oportunidad de inversión en ese sentido. Ya vimos los ratios de solvencia, ya vimos los ratios de liquidez, ya vimos los ratios de eficiencia y ya vimos los ratios de rentabilidad. Ahora lo que nos queda es básicamente ver los ratios de evaluación para saber si la empresa está barata o está cara. Bien, acá ya estamos en evaluación, en la parte de acá tenemos que ver básicamente si la empresa está barata o está cara. Por lo que podemos ver acá en todos los ratios, el último año es mayor a su promedio de los últimos 5 años, entonces lo que podemos concluir es que la empresa está cara en este último año comparado con sus últimos o con el promedio de los últimos 5 años. Bien, dicho eso, sigamos, lo que vamos a hacer a continuación va a ser compararla con empresas del mismo sector. Voy a agarrar dos empresas del mismo sector de justamente Meta y las voy a comparar para saber si son buenas oportunidades de inversión o no. Bien, seguramente se van a preguntar cómo sabemos qué empresas son del mismo sector que Meta Platforms. Y bueno, lo que hago es ir a justamente Seeking Alpha, voy a Peers, que Peers son competidores, esto ya lo expliqué, pero lo vuelvo a decir por las dudas. Y acá podemos ver que otras empresas del mismo sector son Alphabet, que es una muy buena empresa, yo probablemente ponga plata ahí, Baidu, que yo la tuve el año pasado, y Tencent Holding Limited. Mira, tendría que haber hecho este video con Alphabet, justamente, no con Meta, pero bueno. Bien, acá ya estamos en Alphabet y acá tenemos Baidu o Baidu, como le quieran decir. La vamos a comparar con esas dos. Lo de los financials o los estados financieros, si ustedes ya se decidieron a analizar una empresa y a invertir en esa empresa o están analizando esa empresa, los financials no es muy importante que lo vean. O sea, por ejemplo, si yo ya decido invertir en Meta, no me importaría ver los financials de justamente las otras empresas, porque la comparación que nosotros hacemos es con los ratios, básicamente. O sea, es raro que una empresa tenga o ventas decrecientes o beneficio neto decreciente, entonces yo lo voy a ver medio por arriba, les quería avisar básicamente. Bien, acá ya estamos en el estado de resultados, por lo que podemos ver las ventas son crecientes, entonces bien. Vamos a justamente el beneficio neto, que también es creciente por lo que podemos ver. Y por último, bueno, el EPS lo vemos en la otra plataforma, pero sigamos, vamos a justamente el balance general. En el balance general vamos a los activos, vamos a ver los pasivos también. Por lo que podemos ver acá, los activos son crecientes, los pasivos también son crecientes, pero los activos son mayores y el patrimonio neto justamente también es creciente. Entonces está muy bien, esta empresa es una muy buena empresa para comparar. Es una muy buena empresa en general, pero es una muy buena empresa para comparar. Y el free cash flow, justamente acá vemos que 2021 a 2022 va creciendo, también crece en 2023, pero decrece de 2023 para acá. Entonces lo que podemos decir que es un free cash flow estable. Pero la parte más importante que a nosotros nos interesa son los ratios para compararlos. Tiene un ROA de 22%, tiene un ROI de 32% y tiene un ROIC de 28%. Vamos a compararlo con Meta. Meta tiene un ROA de 23%, un ROE de 36 y un ROIC de 27. Entonces, por lo que podemos ver, es mayor en el ROA, es mayor en el ROE, pero es un poquito menor en el ROIC. Y pasando a los ratios de eficiencia, que en realidad es el único que tenemos disponible, es el Asset Turnover.
En Alphabet es de 0,82 y en Meta es de 0,66. Entonces, por lo que podemos ver, Alphabet es una empresa mucho más eficiente que Meta. No más rentable, pero sí mucho más eficiente. Bien, ahora vamos a ver los ratios de solvencia y liquidez en ambas compañías. El current ratio de Meta es de 2,73 y el quick ratio de 2,57. Y le gana por afano justamente a Alphabet. Así que es más líquida Meta que justamente Alphabet. Después en solvencia tenemos un ratio de 1,56 y otro de 0,29. Vamos a ver con Alphabet. Bien, por lo que podemos ver, Alphabet es mucho más solvente que Meta. Ya no me da la voz. Bien, y por último vamos a evaluación para saber cuál de las dos compañías está más cara o más barata. Acuérdense que Meta estaba más cara en relación a sus últimos 5 años. O sea, en promedio estaba más cara que sus últimos 5 años. ¿Esto es una mala señal? No. Puede significar que justamente la empresa está tan cara porque todos están comprando, porque todos esperan que en el futuro la empresa crezca un montón. También puede significar que justamente está cara en relación a su competencia. O sea, esos dos significados tienen justamente que esté cara. Bien, acá tenemos los ratios de evaluación de Meta y acá tenemos los de Alpha. Podemos concluir justamente que Meta está más cara que su promedio de los últimos 5 años y está más cara que su competencia. Esto, como ya les dije, no es una mala señal, puede significar que todos esperan que Meta crezca mucho en este año, entonces todos están comprando. Bien, acá termina nuestro análisis fundamental Bien, acá termina nuestra comparación con justamente Alphabet. Ahora lo que vamos a hacer va a ser compararla con Baidu. Bien, acá termina nuestra comparación con Alphabet. Ahora lo vamos a comparar con Baidu. Pero básicamente lo que podemos concluir es que las dos empresas tienen ventas crecientes, las dos empresas tienen beneficios crecientes, las dos empresas tienen earning per share creciente, o sea, son muy buenas empresas. Los activos en las dos empresas son mayores que los pasivos. El free cash flow es creciente en ambas empresas justamente. Y bueno, en relación a sus ratios, Meta tiene mejores ratios de rentabilidad y mejores ratios de liquidez, y Alphabet tiene mejores ratios de eficiencia y mejores ratios de solvencia. Entonces están más o menos empatadas las dos empresas. Y bueno, para concluir en evaluación, Meta está más cara que justamente Alphabet. Pero esto no es una mala señal, esto puede significar que se espera un crecimiento muy alto en el futuro. Bien, acá ya estamos en Baidu, que va a ser la última compañía que vamos a analizar, para compararla con justamente la compañía que sí queremos analizar, que es Meta. Vamos a Profitability and Efficiency. Y acá, como podemos ver, el ROA, el ROI y el ROIC. Ya viéndolos me doy cuenta que los de Meta son mejores. Acuérdense que en Meta teníamos 23, después teníamos 30 y pico me parece, y después teníamos 27. Entonces, por lo que podemos ver, Meta es una empresa mucho más rentable que Baidu. Y también el asset turnover era de 0,60 más o menos en Meta. Entonces, por lo que podemos ver, es una empresa mucho más eficiente que Baidu también. Bien, acá pasamos a los ratios de solvencia y de liquidez. Por lo que podemos ver, en liquidez Meta es mejor, porque acá tenemos 2,19 y 1,84, y en Meta teníamos básicamente, creo que teníamos, me fijo, ¿no? Pero creo que teníamos 2,70 y 2,50 y pico, pero lo volvemos a ver. Vamos a la parte de justamente Key Metrics de vuelta y vamos a la parte de Financial Health o salud financiera, como le quieran decir. Sí, 2,70 y pico y 2,57, así que nada, es mejor que Baidu. El debt equity es menor justamente en Baidu, y el financial leverage son más o menos parejos en ese sentido también. Y por último lo que vamos a ver va a ser los ratios de evaluación para ver cuál está más barata. Bien, vamos a evaluación también en Meta para verlos, y seguramente Meta esté mucho más cara, pero igual lo vemos. Bien, acá teníamos 10, acá teníamos 20, 20 y pico, acá teníamos 20 me parece, sí, 20, y acá teníamos 9. Por lo que podemos concluir, Meta es mucho más rentable, Meta es mucho más eficiente, Meta es mucho más cara, Meta es mucho más líquida, y en solvencia más o menos estaban más o menos empatadas. Pero el examen final es que Meta es mucho mejor que Baidu. Bien, y por último, lo último que vamos a hacer va a ser compararla con su industria. Para hacer esto vamos a Investing. Les voy a dejar obviamente los links en la descripción por si les interesa hacer este análisis también. Bien, como podemos ver ahí recién, en relación a su precio, Meta o Facebook, como quieran decirle, está más barata que su industria, o sea que el promedio de todas las compañías que agrupa esa industria en particular. O sea, nosotros vimos que en relación a sus años estaba cara, en relación a su competencia estaba cara, y ahora en relación a su industria está barata. Entonces es más o menos estable el promedio. Bien, vamos a seguir viendo, compara margen de utilidad neto, y en el margen de utilidad neto somos más rentables que la industria
por 35 contra 18,9. Después vamos a ver el ROA, el ROI y el ROIC. Acá tenemos el ROA y acá tenemos justamente el ROE. Y como podemos ver, los tres somos más rentables que nuestra industria. O sea, esta es muy buena señal de inversión. Por último, vamos a ver los ratios de eficiencia, los ratios de solvencia y los ratios de liquidez. Por lo que podemos ver acá en los ratios de liquidez, que es el único que nos muestran, estamos mejor que la industria, y en el ratio de solvencia estamos más endeudados que la industria, pero no es una mala señal siempre que los ratios de eficiencia sean buenos. Bien, una última cosa que podemos hacer para invertir es la siguiente. Ya vimos en Investing, así que lo vamos a cerrar porque nos consume mucho espacio. Vamos acá a Investing, vamos a justamente buscamos Meta, y para tener un posible pronóstico, esto siempre hago para ustedes, en realidad son los pronósticos de los profesionales, yo hago mi propio pronóstico, pero es un método mucho más largo. Para que ustedes tengan alguna forma de saber si esa empresa va a subir o va a bajar, hacemos lo siguiente. Bien, vamos acá a la parte de ratings, y en ratings bajamos y nos dice básicamente que de acá a un año se espera que la compañía o que la acción crezca casi un 6%. Que no la compramos por ese pronóstico en particular. A mí me gusta lo estable que es Meta y en realidad me rindió bastante bien, entonces la voy a comprar principalmente por eso. Y en realidad el pronóstico que yo estimé es de 10% de ganancia, así que más o menos también me gusta en ese sentido la empresa, porque es una empresa estable, porque me va a dar un 10% de ganancia, que es lo que yo pronostiqué. Obviamente en dólares, porque voy a comprar el CDR. Bueno, haciéndote un resumen de lo que vimos en el video, básicamente analizamos Meta, la comparamos con dos empresas del mismo sector, la comparamos con su promedio de los últimos 5 años y la comparamos con justamente su industria. También miramos justamente sus estados financieros para ver si son rentables o no, y por último hicimos una proyección o estimación a un año de cuánto va a crecer. Yo voy a invertir plata en esta compañía, todavía no sé cuánto, pero voy a invertir. Este es el final del video, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, ayúdenme dejando un me gusta, suscribiendo y compartiendo. Y nos veremos en el próximo video. Chao.